Pensaba que tenía el matrimonio perfecto, 8 años con la mujer a la que amaba, sin hijos todavía y planes para nuestro futuro. Pero todo cambió la noche en que decidí darle una sorpresa después de que ella dijera que tenía un evento de trabajo. Tengo 35 años, aunque a veces siento que el peso de todo lo vivido me hace parecer mucho mayor. Pensaba que tenía el matrimonio perfecto. 8 años con Laura, mi esposa, una mujer a la que amaba profundamente. Sin hijos aún, pero con todos los planes para el futuro. Cada día a su lado era un paso más hacia un sueño común. Sin embargo, todo cambió una noche que yo había planeado como una sorpresa para ella. Esa tarde, ella me había dicho que tenía un evento de trabajo. Como siempre, la apoyé sin dudarlo. Pero al caer la noche, una idea me cruzó por la mente. La idea de sorprenderla, de mostrarle que yo también podía ser un esposo atento y cariñoso. Así que salí temprano del trabajo y compré su pastel favorito. El plan era simple, entrar en casa y sorprenderla con un brindis y una sonrisa. Al llegar a nuestro apartamento, todo parecía en orden. Las luces estaban apagadas, y no había señales de que ella estuviera aún en casa. Pero, de alguna manera, sentí que algo estaba raro. La puerta entreabierta me dio una extraña sensación de intrusión. Entré sigilosamente, con el pastel en la mano, y la oí. Reía. Un sonido tan común, tan familiar, pero a la vez, ajeno. La risa no era solo suya. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién estaba ahí con ella? Decidí no dudar más y abrir la puerta. Al hacerlo, lo vi. No estaba sola. Ni mucho menos en un evento de trabajo. Frente a mí, Laura se encontraba abrazada a otro hombre. Un hombre al que no conocía, riendo con ella de una forma tan cercana, tan despreocupada. El rostro de él, con una sonrisa fácil y arrogante, me atravesó como un cuchillo. Pero lo peor no era la escena en sí, sino la sensación. La sensación de ser un intruso en mi propia vida. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, mi corazón latía desbocado, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que mantener la calma. No podía reaccionar, no podía hacer un escándalo. Mi sorpresa había sido completamente diferente a lo que imaginé. Laura, logré decir con voz temblorosa, y ella se giró, su rostro palideció al verme, pero no de miedo, sino de culpa. El hombre a su lado simplemente me miró, sin pudor, como si no estuviéramos en medio de un escenario completamente fuera de lugar. Julián. No es lo que parece, dijo, y lo que siguió me hundió aún más. El silencio que se instaló entre nosotros fue insoportable. No sabía qué hacer, ni qué decir. Todo lo que había construido con Laura durante esos años parecía desmoronarse ante mis ojos. Ella, mi esposa, a la que había entregado mi confianza sin reservas, me miraba ahora con una mezcla de arrepentimiento y miedo, como si estuviera atrapada en una mentira que ya no podía sostener. El hombre a su lado, aquel extraño, no parecía inquieto en absoluto. Al contrario, parecía cómodo, como si este fuera un escenario que él conociera bien. No sé si fue el tono de su voz o la actitud de Laura, pero algo me decía que ellos ya llevaban tiempo haciendo esto a escondidas. Algo en su mirada me hizo sentir como si mi presencia fuera solo un accidente, como si ellos pensaran que todo ya estaba decidido. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz aún quebrada por la sorpresa. No esperaba una respuesta rápida, ni tampoco una que me diera la paz que tanto necesitaba en ese momento. Es Diego, dijo Laura, sin mirarme. Es un amigo, Julián. Un compañero de trabajo. ¿Pero? Compañero de trabajo, exclamé, incapaz de mantener la calma. La rabia comenzó a brotar en mi pecho como lava, quemándome por dentro. ¿Así que esto es lo que me ocultaste? Él es solo un amigo. ¿El que me decías que te ayudaba con el trabajo? Laura hizo un gesto hacia Diego, como pidiendo que él hablara, pero él solo la observó en silencio. No era su momento, claramente. No me importaba. El caos en mi mente crecía, arrasando con cualquier sentido de racionalidad. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué no había sido honesta conmigo? Julián, por favor. Escúchame, dijo ella finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. No es lo que parece. No quiero perderte, pero necesito que entiendas.
Entender que, interrumpí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Que has estado viéndolo a escondidas todo este tiempo? ¿Que todo lo que compartimos ya no significa nada? ¿Que me mentiste? El dolor en mi pecho era tan fuerte que me faltaba el aire. No sabía qué hacer con esa sensación de traición. Quería gritar, golpear la pared, hacerla pagar por lo que había hecho, pero algo dentro de mí me decía que eso no iba a sanar nada. No ahora. No cuando no sabía nada de la verdad. Julián, por favor, cálmate, dijo Laura, tomando un paso hacia mí. Intentó tocarme el brazo, pero lo aparté inmediatamente. Su contacto ya no significaba lo mismo. Cálmate, grité, mirando a Diego por primera vez de manera directa. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿O quizás un secreto que pensaban que no descubriría nunca? ¿Qué parte de nuestra vida es real? ¿Qué parte no me has contado? Ambos quedaron en silencio, sin saber qué responder. Yo sentía como si mi mundo se hubiera desmoronado. Todos esos años juntos, todas las promesas, los proyectos que habíamos hecho, todo parecía ahora una fachada. Algo que no había sido sincero. Laura, mi esposa, no solo me había ocultado algo. Había jugado con la verdad, conmigo, con la confianza que habíamos construido. No quiero que esto se convierta en un escándalo, Julián, dijo Diego finalmente, hablando por primera vez en un tono que me hizo verlo como un enemigo. Lo que está pasando entre Laura y yo no tiene nada que ver contigo. Yo solo estoy aquí porque ella me pidió ayuda. Mi cabeza giraba. ¿Ayuda? ¿De qué clase de ayuda estaba hablando? ¿Era esto un juego que él y Laura habían estado jugando a mis espaldas? No quiero saber nada de ti, respondí con frialdad, mirando a Diego. Solo quiero hablar con mi esposa. Tú, vete. Él me observó unos segundos, aparentemente sin inmutarse. Luego, se levantó con calma, tomó su abrigo y salió por la puerta sin pronunciar palabra. Al quedarnos solos, la tensión entre Laura y yo era insoportable. Ella me miraba, esperando algo, pero yo no sabía qué hacer. Las palabras no salían. ¿Por qué me mentiste, Laura?, susurré finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste la verdad? No me puedo creer que me hayas hecho esto. Ella trató de acercarse, pero me aparté de nuevo, incapaz de soportar su cercanía. Yo no quería que esto nos destruyera. No quería que supieras que estaba tan perdida, dijo con una voz apenas audible, como si estuviera confesando algo terrible. ¿Perdida? ¿De qué hablas? Y todo esto, señalé la habitación vacía, el eco de su mentira retumbando. ¿Es Diego una solución para tus problemas, Laura? ¿O solo un consuelo para tu conciencia? Ella no respondió. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero ya no podía sentir compasión. Mi corazón estaba en ruinas. No sabía si amaba a la mujer frente a mí, o si todo lo que había creído de ella era solo un espejismo. ¿Vas a explicarme todo esto? ¿Vas a decirme la verdad?, pregunté con voz fría, sin saber si en realidad quería escuchar lo que iba a decirme. Laura suspiró profundamente, se quedó en silencio, y entonces, en un susurro, comenzó a hablar. Pero algo me decía que lo que me iba a contar podría ser aún más devastador que lo que ya había descubierto. La noche que siguió fue una de esas que no se olvidan. El silencio en casa era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Laura estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, mientras yo caminaba de un lado a otro, intentando ordenar mis pensamientos. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía que una barrera invisible nos separaba aún más, y no sabía si la distancia era física o emocional. Decidí no hablar, al menos no esa noche. No estaba listo para escuchar sus explicaciones. La rabia, el dolor y la incredulidad se habían mezclado en un nudo en mi garganta que no me dejaba respirar con normalidad. Tenía miedo de decir algo que pudiera destrozarlo todo, pero también temía quedarme en silencio, como si aceptara lo que estaba sucediendo sin comprenderlo completamente. Durante días, tomé la misma decisión, observarla en silencio. Mi estrategia era simple, no confrontarla inmediatamente, no exigir respuestas rápidas, sino observar, esperar y, sobre todo, intentar entender qué había pasado. Había algo en su actitud que me decía que no todo era tan sencillo como parecía.
Algo en su postura, en sus palabras vacías, en su risa nerviosa, me hizo sospechar que no me estaba contando la verdad completa. En las semanas que siguieron, me convertí en un espectador de nuestra relación. Mientras Laura continuaba con su vida, ahora con una frialdad casi palpable, yo me sumergía en la investigación. Estaba decidido a no quedarme de brazos cruzados. No solo necesitaba respuestas, sino también comprender las razones que habían llevado a Laura a este punto. No podía ser solo un desliz, un error aislado. Había algo más. Revisé su teléfono una noche mientras ella dormía. Nunca imaginé que llegaría a hacer algo así, pero la desesperación me había llevado a ello. Había encontrado un patrón, mensajes constantes con Diego, palabras que parecían demasiado cariñosas para ser simples intercambios profesionales. En sus conversaciones había más de lo que ella había querido admitir. Decía cosas como te extraño y me haces falta. Frases que no eran propias de una relación profesional, sino de algo mucho más profundo. La culpa me asaltó por un momento, pero fue reemplazada por una sensación de desesperación. Si todo esto era cierto, ¿qué quedaba de nosotros? ¿Qué quedaba de mi amor por ella? Mi mente estaba atrapada entre los recuerdos felices y las nuevas piezas de información que se encajaban de forma retorcida en la imagen que había tenido de nuestra vida juntos. Al día siguiente, no le dije nada. No dije nada en absoluto. Ella, como siempre, me sonrió, me preguntó cómo me había ido en el trabajo, como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya no la veía de la misma forma. Cada palabra suya me parecía vacía, cada gesto una mentira que intentaba mantener a flote, como si todo estuviera bien. La siguiente semana, Laura me mencionó algo sobre una reunión en la que tendría que quedarse hasta tarde. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. ¿Te acompañó Diego?, pregunté de manera casual, sin mostrar demasiado interés. Quería ver su reacción. Laura se quedó en silencio por un momento, lo suficiente para que pudiera notar la incomodidad en su expresión. Finalmente, dijo, no, él no vino. Solo era una reunión de trabajo. La manera en que evitó mi mirada me confirmó que algo estaba ocultando. Esa misma noche, decidí seguirla. No era algo de lo que me sintiera orgulloso, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas me superaban. La vi salir, entrando al coche con prisa, y decidí seguirla sin que ella lo notara. Mi corazón latía con fuerza, casi dolía en el pecho. La vi parar frente a un restaurante pequeño, elegante, uno al que siempre habíamos ido en ocasiones especiales. Vi a Diego salir de allí. No fue sorpresa, pero aún así me dejó sin aliento. Vi cómo se acercaba a Laura, cómo se abrazaban antes de entrar al restaurante, de manera tan natural que casi parecía que se conocían desde siempre. No podía soportarlo más. Me senté en mi coche, observándolos desde lejos, la rabia a punto de estallar en mi interior. Mi mente estaba a punto de quebrarse, pero una pequeña parte de mí seguía deseando que todo esto fuera solo una mala pesadilla. La cena duró más de lo que imaginaba. Lo que me pareció extraño fue la manera en que se comportaron. No era una cita romántica. No había miradas de amor ni palabras susurradas. Parecía una conversación entre viejos amigos, pero algo en la forma en que se miraban y se reían juntos me decía que esto era mucho más que eso. Cuando regresaron, Laura se mostró tan tranquila como siempre. Me besó en la mejilla y me preguntó cómo me había ido. Aquel beso me quemó más que cualquier otro insulto. ¿Cómo podía ser tan fría, tan distante, mientras yo sentía que todo lo que había creído se desmoronaba frente a mí? Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la cocina con mi mente hecha un torbellino. Tenía las respuestas que necesitaba, y aún así no sabía qué hacer con ellas. ¿Podría seguir adelante con Laura? ¿Era esto algo que podía perdonar, o había llegado el momento de que todo terminara? Al menos, ahora sabía que ya no era la misma persona que había sido cuando ella me prometió que seríamos para siempre. Y mi corazón, roto y confundido, ya no sabía si seguir adelante o enfrentar la verdad de una vez por todas. Esa mañana, el aire en la casa parecía pesado, como si las paredes mismas estuvieran respirando con dificultad. Laura se levantó temprano, como siempre, y preparó el desayuno sin decir palabra. Yo la observaba desde la mesa, con el café en las manos, mientras ella se movía en la cocina como si nada hubiera cambiado.
La misma rutina, las mismas pequeñas sonrisas forzadas. Pero dentro de mí todo era un caos, un ruido constante que no podía callar. A lo largo de los días siguientes, seguí observándola. Cada acción de Laura parecía un reflejo de lo que había sido antes, pero con algo diferente. Algo que yo ya no podía ignorar. Los mensajes con Diego seguían siendo frecuentes. Su tono de voz, sus excusas sobre reuniones de trabajo se volvían cada vez más sospechosas. La imagen que había tenido de ella comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Pero no podía enfrentarlo directamente aún. Necesitaba más. Necesitaba entender realmente lo que había pasado. Algo dentro de mí me decía que todo esto no era solo un amor secreto, sino algo mucho más complejo. Entonces, un día, Laura me sorprendió. Estaba en el estudio, revisando unos papeles cuando ella entró, mirando al suelo, con el rostro serio. No tenía esa sonrisa fácil que solía mostrarme, ni la mirada de complicidad que antes compartíamos. Era como si estuviera en otro mundo. Julián comenzó, con voz temblorosa, necesito que me escuches, de verdad. No supe qué responder, no sabía si podía escucharla sin que el dolor me ahogara. Ella nunca había sido así, nunca tan directa. Algo en su tono me hizo saber que esto no era otra excusa más. ¿Qué pasa?, le pregunté, sin mucho interés, aunque el miedo se apoderaba de mí. Sentía que la tormenta estaba por desatarse. Lo que pasa, es que todo lo que has visto, todo lo que has pensado, no es completamente cierto, dijo. Se acercó un paso más, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. No todo es lo que parece. Las palabras se me quedaron atragantadas. Lo que me decía no hacía sentido. Las pruebas estaban ahí, las imágenes, las conversaciones, todo era tan claro. Sin embargo, en su voz había algo que me decía que aún quedaba mucho por saber. Algo que me heló la sangre. ¿A qué te refieres?, le respondí, casi sin poder contener mi incredulidad. Ella se sentó frente a mí, y por un momento pensé que todo iba a salir bien. Que había algo que explicaría todo esto de alguna manera. Pero cuando sus palabras comenzaron a salir, entendí que la verdad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Diego no es solo un amigo, dijo, levantando la mirada por fin, aunque los ojos llenos de dolor. Es mucho más que eso. Es parte de mi vida de una manera que no te he contado. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ya no sabía qué esperar. Quería escuchar lo que fuera, pero a la vez temía lo que pudiera decirme. Diego, ¿es tu amante?, pregunté, con la voz quebrada, sin poder evitarlo. Mis palabras fueron una punzada de dolor que atravesó todo el aire entre nosotros. Laura no contestó inmediatamente. Su silencio lo dijo todo. Finalmente, asintió ligeramente, su rostro marcado por las lágrimas que caían silenciosas. Lo fue, susurró. Lo fue en el pasado. Pero no era solo eso. Cuando todo comenzó con él, no sabía que llegaría a esta situación. Me estaba buscando una salida. Una forma de salir de todo esto, de protegerte. ¿Protegerme?, repetí, atónito. ¿De qué me estabas protegiendo, Laura? Ella apretó las manos contra el regazo, como si esa confesión le pesara más que todo lo demás. Mi familia está en una situación financiera muy grave. No te lo conté porque no quería que cargaras con ese peso. Cuando las deudas se volvieron impagables, me vi atrapada. No sabía cómo enfrentar esto contigo. Pensé que si te lo decía, todo se vendría abajo. ¿Y Diego? Diego es alguien a quien le pedí ayuda. Pero me equivoqué. Me equivoqué al pensar que podía manejarlo todo sola. Un nudo se formó en mi garganta mientras procesaba sus palabras. El dolor que sentía no era solo por la infidelidad, sino por la sensación de que había sido completamente ajeno a su angustia. Laura había estado luchando con algo mucho más grande que yo, y nunca me lo dijo. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no me dio la oportunidad de estar a su lado en esa lucha? Así que, Diego nunca fue un amante, solo un consultor financiero, le pregunté, mi voz temblando. Lo fue, pero ya no. Después de lo que pasó, las cosas cambiaron. Él ya no es parte de mi vida de esa manera. Todo lo que hice, todo lo que te oculté, fue por miedo. Miedo a perderte.
Miedo a que no pudieras soportar lo que estaba pasando, dijo, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Te fallé, Julián. Lo sé. Mi mente giraba como una rueda sin freno. ¿Era esto una justificación? ¿Era una mentira más? No lo sabía. El amor que sentía por Laura aún luchaba por aferrarse a algo, por entender qué había sucedido. La verdad era que, más allá de las mentiras, ella seguía siendo la misma mujer que había amado. ¿Pero cómo reconstruir lo que se había roto? ¿Por qué no me lo dijiste, Laura? ¿Por qué cargar con todo esto sola?, le pregunté, casi sin aliento. Porque pensé que si te lo contaba, perderíamos todo. No quería que todo se viniera abajo por un problema que no era nuestro. Pensé que podía solucionarlo sin que tú sufrieras, contestó, con la voz entrecortada. Pero te fallé. Y eso no tiene perdón. Apreté los puños. Todo lo que había vivido, todos esos momentos que había creído perfectos, ahora se desmoronaban ante mis ojos. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí quería entenderla, quería creer en su dolor. Lo que más me duele es que no me diste la oportunidad de estar contigo en todo esto. No me diste la oportunidad de ser tu apoyo, susurré. Te fallé, repitió, ahora con voz quebrada. Y no sé si podremos seguir adelante. Pero sé que te debo la verdad, Julián. El silencio se instaló entre nosotros una vez más. Y aunque no tenía respuestas claras, sabía que algo había cambiado en nosotros. La lucha que Laura había llevado en secreto había transformado nuestra relación en algo que ya no era reconocible. Pero al menos, ahora, por fin sabía la verdad. La verdad se desplomó sobre mí como una avalancha. Todo lo que había creído en esos 8 años juntos se volvió fragmentos que ya no podía recomponer. Había visto los pedazos de nuestra vida cayendo una y otra vez, pero cuando Laura me reveló lo que había estado ocultando, algo en mi interior se rompió de una manera irreversible. Ahora sabía que no solo había mentido sobre Diego, sino que había ocultado todo un océano de problemas bajo una capa de aparente normalidad. Durante esa noche, no pudimos decir nada más. Laura se quedó en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder mirarme con la misma confianza que antes. Yo, por mi parte, me retiré a la habitación, pero el sueño no vino. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, ni en el dolor que sentía, ni en la manera en que ella había mantenido todo en secreto. La mentira de Diego había sido solo el principio. La verdad que Laura me había contado sobre la crisis financiera de su familia, los préstamos, las amenazas de los acreedores, y la desesperación de pensar que todo lo que habíamos construido iba a venirse abajo, me dejó paralizado. ¿Cómo había podido no darme cuenta de todo esto? ¿Cómo había permitido que la distancia entre nosotros creciera tanto? Las horas pasaron lentamente, y finalmente, al amanecer, me sentí incapaz de quedarme allí, en esa casa que de alguna forma ya no era la mía. Necesitaba salir, respirar un poco, pensar sin la presión de estar frente a Laura, que en ese momento era una completa desconocida para mí. Salí sin decirle nada. No sabía dónde ir, pero el aire frío de la mañana me dio una pequeña sensación de alivio, como si el mundo exterior aún tuviera algo que ofrecerme. A medida que caminaba por las calles, mi mente divagaba. Necesitaba respuestas, y no de Laura. Necesitaba respuestas de mí mismo. ¿Qué quería de esta relación? ¿Podría perdonarla? ¿Podría seguir viviendo con el hecho de que todo lo que pensaba que sabía sobre ella era una mentira? Mi teléfono vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Laura. No lo abrí de inmediato, sino que lo guardé hasta encontrarme en un banco del parque. Al leerlo, sentí que la presión aumentaba. Ella me pedía que volviéramos a hablar, que necesitaba explicarme lo que había hecho después de todo, que había algo más que aún no me había contado. De alguna manera, sabía que tenía que regresar. No podía seguir escapando de esto, aunque todo en mi ser me decía que no quería enfrentarlo. Pero algo en su mensaje me hizo darme cuenta de que si esto iba a tener algún futuro, tendría que entenderla por completo. Aunque no quería, no podía seguir siendo un espectador de la tragedia de nuestra vida. Regresé a casa, y al abrir la puerta, Laura estaba allí, en la sala, esperando. No se movió cuando entré, como si estuviera temerosa de que un solo gesto mío pudiera destruir todo. Me senté frente a ella,
con el cansancio en los ojos y el miedo de que nuestras palabras no fueran suficientes para reconstruir lo que habíamos perdido. ¿Qué más, Laura?, le pregunté, mi voz ronca de tanto callar. Ella me miró, tragando saliva, como si las palabras le quemaran la lengua. Hay algo más que necesitas saber, Julián comenzó, con un tono grave. No solo se trata de mi familia y de Diego. La verdad es que, lo que más me asusta es que no te lo dije antes. Que te dejé pensar que todo estaba bien cuando, en realidad, yo misma me estaba hundiendo. Mis manos se apretaron sobre mis rodillas, y la ansiedad me empezó a invadir. ¿Qué es lo que temes, Laura? ¿Qué más tienes que ocultar? Laura cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar el valor para decir lo que estaba a punto de decir. Cuando comencé a salir con Diego, lo hice porque no veía otra salida. La situación con mis padres era insostenible. Me ofreció ayuda, y no pensé en las consecuencias. Solo pensé en ti, en nuestro futuro. No quería que lo supieras porque sabía que eso podía destrozarnos. No entiendo, dije, frunciendo el ceño. ¿Cómo me ayudó Diego? Me prestó dinero, dijo finalmente, y sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. A través de su empresa, me ofreció un préstamo personal. Pero lo peor fue que no le pedí ayuda de una forma formal. Lo hice de manera informal, sin pensar en lo que implicaba. No podía procesarlo. Ella había estado tomando dinero de Diego, un hombre con el que había tenido algo más que una amistad. Había estado involucrada en una relación financiera y emocional con él, y lo había mantenido en secreto. Las piezas del rompecabezas seguían encajando de forma desconcertante, pero cada vez más oscura. Eso no es todo, continuó, entre lágrimas. El préstamo tenía condiciones que no entendí bien, y ahora me doy cuenta de que estoy atrapada. Atrapada por mis propios errores. Lo que más me duele es haberte mentido tanto tiempo. Te fallé, Julián, y no sé si hay forma de perdonarlo. El aire se volvió pesado entre nosotros. Todo lo que había creído sobre nuestra relación, todo lo que pensaba que conocía de Laura, parecía desmoronarse a una velocidad alarmante. Y lo peor de todo es que no sabía si, en el fondo, yo también me estaba desmoronando con ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, sintiendo que la rabia se colaba entre mis palabras. ¿Cómo pudiste esconder algo tan grande, tan importante? Porque tenía miedo, respondió con voz rota. Porque sabía que si te lo decía, perdería todo. Y pensaba que podía manejarlo sola. Pero no pude. Los minutos pasaron como horas, y las respuestas que Laura me dio solo aumentaron la grieta entre nosotros. No sabía si lo que ella decía era suficiente para que pudiera perdonarla. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no podía pensar con claridad. Lo que sí sabía era que esta relación, nuestra vida juntos, estaba cambiando irremediablemente. Y aunque no quería enfrentarlo, su verdad me había dejado marcado. Lo que parecía ser una simple traición se convirtió en un laberinto de decisiones y secretos, de miedos compartidos y mentiras que ya no podrían volver a ser olvidadas. Lo siento, Julián, susurró Laura, mientras las lágrimas caían sin control. Pero no sé si lo que tenemos ahora tiene arreglo. En ese momento, su dolor era el mío. Pero no sabía si éramos capaces de reconstruir lo que habíamos perdido. Lo que sabía, con certeza, era que algo en mí ya había cambiado para siempre. Las horas pasaban con la misma pesadez que los días anteriores, y con cada minuto que pasaba, la distancia entre Laura y yo parecía crecer más. Sus palabras seguían retumbando en mi cabeza, como un eco constante que no podía callar. Lo siento, Julián, pero no sé si lo que tenemos ahora tiene arreglo. Aquella frase se convirtió en una especie de mantra, repitiéndose en mi mente sin cesar. Las mentiras, las traiciones, los secretos, todo se había acumulado hasta un punto en el que no sabía si quedaba algo de nosotros, algo que valiera la pena salvar. El silencio en casa era ensordecedor. Laura no decía nada más. Yo tampoco. Lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj en la sala, marcando el paso del tiempo mientras nuestras vidas seguían adelante, pero sin rumbo fijo. Esa mañana, al despertar, no supe si estaba viendo a la misma mujer que había amado durante tantos años. Laura seguía siendo la mujer con la que compartí tantos momentos felices, pero la imagen que tenía de ella se había distorsionado. Sentía que la conocía, pero a la vez,
todo lo que conocía de ella me parecía falso. Me encontraba mirando sus ojos, buscando algo de la mujer que había sido, pero no encontraba nada más que dolor, arrepentimiento y una ansiedad palpable. Decidí que necesitaba hablar. No podía quedarme más tiempo en esta incertidumbre, arrastrándome entre los recuerdos de un amor que ya no se sentía tan real. Tomé aire, me levanté de la cama y la encontré en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. Ella me vio entrar, y, por un breve momento, su mirada se cruzó con la mía, pero solo por un segundo. Como si temiera que las palabras que siguieran de su boca fueran lo que acabaría de destruir todo. Laura, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, tenemos que hablar. Ella se quedó en silencio, y su respiración se aceleró un poco, como si ya supiera que el momento había llegado. Se quedó quieta frente al fregadero, sin saber qué hacer, y luego asintió lentamente. Dime, dijo, en voz baja. No sé qué hacer, Laura, le dije, sintiendo el nudo en mi pecho apretarse. No sé si lo que hemos tenido vale la pena, si todo lo que hemos vivido se puede salvar, o si lo único que tenemos ahora son las ruinas de un pasado que ni siquiera reconozco. Me dolía más de lo que imaginaba decirlo. La amaba, y aún lo hacía. Pero el peso de las mentiras, el de los secretos compartidos con Diego, los mensajes, las llamadas, y sobre todo, el hecho de que había estado tan ciega al punto de no darme cuenta de nada, todo eso me estaba matando por dentro. Julián respondió, con una suavidad que me hizo sentir aún más vulnerable, yo te amo, y nunca quise que esto pasara. Pero te he fallado, y sé que esto es algo que no sé si se pueda recuperar. Te mentí, te oculté lo que estaba pasando. Pero todo lo hice por miedo. No quiero perderte, no quiero que lo que tenemos se quede en el pasado. No sé cómo volver a empezar, pero si hay algo que puedo hacer, te lo juro que lo haré. Sus palabras fueron un bálsamo que al mismo tiempo me quemó. Por un lado, podía sentir su sinceridad, pero por otro, la idea de que el amor que había dado durante tanto tiempo ya no era suficiente me destrozaba. ¿Podría perdonarla? ¿Podría, en algún momento, volver a confiar en ella? Lo que me duele, Laura, dije, luchando por controlar mi voz, es que todo esto, todo lo que descubrí, me hace cuestionar lo que compartimos. Durante años, creí que lo teníamos todo claro, y ahora, no sé si puedo seguir viéndote de la misma manera. Me duele que no hayas confiado en mí, que no hayas compartido esto. Me duele que hayas estado tan sola en esto. El dolor era palpable en sus ojos. No podía mirarme de la misma forma en que lo hacía antes. Sabía que me había perdido. Sabía que las palabras no eran suficientes para sanar lo que habíamos roto. Y lo peor de todo es que yo mismo no sabía si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. No quería que lo descubrieras así, murmuró, casi en un susurro. No quería que cargaras con esto. Pero ahora entiendo que no puedo seguir ocultándote más nada. Estoy dispuesta a luchar por ti, por nosotros, si tú también lo estás. La pregunta flotaba en el aire, pero no encontraba respuesta. ¿Estaba dispuesto a luchar por ella, a luchar por lo que una vez tuvimos? Mi mente, mi corazón, estaban tan confundidos que ni yo mismo podía darme una respuesta clara. Sabía que amaba a Laura, pero no sabía si mi amor sería suficiente para superar todo esto. Estaba atrapado en un dilema. El amor que sentía por ella aún ardía, pero la traición, el dolor de saber que me había estado ocultando la verdad, me paralizaba. Laura, no sé si puedo hacerlo, admití finalmente, mi voz quebrada por la frustración. No sé si tengo la fuerza para seguir adelante, ni si lo que tenemos aún tiene algún sentido. Necesito tiempo. Ella asintió con tristeza. Sabía que había roto algo irremediable entre nosotros, pero al menos, ahora era honesta. Esa noche, mientras me tumbaba en la cama, mi mente seguía dando vueltas. Estaba más perdido que nunca. No podía dejar de pensar en lo que había sido, en lo que Laura había sido para mí, pero también en lo que había dejado de ser. Había demasiados secretos, demasiadas grietas. El amor que sentía por ella era real, pero ¿sería suficiente? ¿Sería capaz de reconstruir todo lo que habíamos destruido? La única certeza que tenía era que algo en mi interior había cambiado, y que, aunque aún la amaba, no sabía si algún día podría volver a confiar en ella. Pasaron días, luego semanas, pero la verdad seguía acechando en cada rincón de mi mente.
Laura y yo nos veíamos, hablábamos, pero las palabras que una vez fluían con facilidad ahora se atascaban, pesadas y cargadas de una incertidumbre que no podíamos negar. Era imposible volver a la normalidad, imposible fingir que todo seguía igual. La barrera que se había levantado entre nosotros se sentía insuperable. Las cartas que había escrito, las que nunca le había enviado, seguían en mi escritorio, como un recordatorio de todo lo que había sentido. Cada palabra, cada frase que había escrito en ellas me parecía más ajena, como si pertenecieran a un hombre diferente, uno que había dejado de ser quien era al descubrir todo lo que Laura había ocultado. Una tarde, después de un largo día de silencio y evasión, Laura me pidió que habláramos nuevamente. Había algo en su tono, una mezcla de desesperación y esperanza, que me hizo saber que esta conversación podría ser la última. Quizá ya no quedaba nada que decir, pero aún había una pequeña chispa en mi interior que no quería apagarla por completo. Me encontró sentado en el salón, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Sus pasos suaves resonaron en el suelo, pero yo no me moví. No podía. Estaba esperando, tal vez inconscientemente, que ella dijera algo que me devolviera la esperanza, que me diera una razón para seguir luchando. Julián dijo, su voz tan suave que apenas pude oírla, sé que ya no hay vuelta atrás. Y sé que lo que te he hecho no tiene perdón. Pero quiero que sepas algo. Todo lo que hice, todo lo que oculté, fue por ti. No por mí. No por él, sino por ti. Mi corazón latió más rápido al escuchar esas palabras. No sabía si me estaba diciendo la verdad o si era otra forma de intentar salvar lo que quedaba de nuestra relación. Pero algo en su mirada me decía que ya no había espacio para más mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, pregunté, mi voz llena de desesperación. ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar contigo? Si lo que querías era protegerme, lo hiciste todo al revés. Laura se sentó frente a mí, con los ojos fijos en los míos, como si estuviera buscando la última pieza del rompecabezas. Porque tenía miedo. Miedo de que si te decía lo que estaba pasando, todo se desmoronara. No quería que la deuda de mi familia nos destruyera. No quería que cargaras con ese peso, cuando yo era la responsable de todo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. La traición era dolorosa, pero lo que más me dolía ahora era el sacrificio que Laura había hecho, el sacrificio que nunca me había contado. Había estado luchando sola, cargando con un peso que no le correspondía, pero lo había hecho por amor. La confusión en mi pecho aumentaba. ¿Cómo podía ver todo esto ahora, después de tanto tiempo, después de tanta mentira? ¿Por qué Diego?, le pregunté, temeroso de lo que podría escuchar. ¿Por qué a él? ¿Por qué no pediste ayuda de otra manera? Laura suspiró profundamente, como si sus palabras le costaran más que nunca. Diego no fue solo un apoyo financiero, Julián. Fue más que eso. Al principio, solo quería que me ayudara, pero después de un tiempo, fue como si él hubiera sido la única persona en la que podía confiar. Ya no me sentía capaz de hablar con nadie más. Me sentía tan sola, tan atrapada en una mentira, que él se convirtió en mi único consuelo. Pero eso no significaba que lo amara. No fue amor, fue desesperación. Las palabras caían una tras otra, y con cada una, la imagen que tenía de ella, de nosotros, se desmoronaba aún más. No lo había hecho por amor, lo había hecho por supervivencia, por miedo. Pero eso no cambiaba el hecho de que me había traicionado, de que me había mantenido en la oscuridad mientras ella luchaba sola. Lo siento, Julián. Lo siento tanto, dijo, rompiéndose finalmente. Sé que te he fallado, y sé que no hay vuelta atrás. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice para tratar de protegernos. Y ahora veo que todo ha salido mal. En ese momento, algo dentro de mí se quebró por completo. Ya no tenía más fuerzas para seguir escuchando disculpas ni buscando respuestas en un mar de mentiras. Lo que había sido entre nosotros ya no existía. No podía seguir viviendo con la sombra de lo que había sucedido. Pero también sabía que no podía seguir adelante sin darle una oportunidad a lo que ella había intentado hacer por mí, por nosotros. Ya no sé si puedo seguir, le dije, mis palabras llenas de tristeza. No sé si puedo olvidar todo lo que me has hecho, todo lo que me has ocultado. El amor que siento por ti sigue ahí, pero ya no puedo ver las cosas como antes. No sé si podemos seguir, pero necesito tiempo.
Necesito encontrarme a mí mismo otra vez. Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, Julián. Si hay alguna forma de que podamos reconstruir lo que teníamos, lo haré. No quiero perderte. No quiero perder lo que tuvimos. Esa noche, cuando me acosté solo, con el vacío aún llenando la cama, no supe qué pensar. No sabía si algún día las piezas de nuestra vida juntas volverían a encajar. Pero sabía que, por ahora, todo lo que tenía que hacer era darme el tiempo que necesitaba para sanar, para encontrar mi propia verdad. Tal vez algún día, si Laura estaba dispuesta a caminar junto a mí, podríamos encontrar un camino de vuelta. Pero esa decisión, más que nunca, estaba en mis manos. El amor no siempre es fácil, ni perfecto. Y a veces, lo único que se puede hacer es aceptar la incertidumbre, la incomodidad, y la posibilidad de que las cosas cambien para siempre. Pero en medio de todo esto, lo único que sabía con certeza era que el sacrificio y la verdad finalmente nos habían mostrado el camino hacia el final de nuestra historia, o quizás, hacia el comienzo de una nueva.